palabra que Dios ha ministrado a nuestras vidas les sea de grata bendición. Quien les habla, su hermana en Cristo, María Lara de Díaz. Para la gloria del Señor, persevero en el primer tabernáculo. Mi amado esposo y pastor, el ministro del Señor, Hilario Díaz. Así que ya ustedes saben, esta noche estamos para compartir una poderosa palabra. Les invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Nehemías, su capítulo 4, su versículo 19. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra que nos permite, Señor, leerla. Permite, Espíritu Santo, que sea de grande bendición para cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sea una palabra que restaure nuestras fuerzas, Señor, que ministre nuestros corazones. Padre, que en el nombre de Cristo seamos renovados, Señor, para la gloria de su nombre. Estamos en sus manos y dependemos de ti para seguir hacia adelante y para permanecer de pie, Señor, porque tú, oh Dios, es que nos sustentas con tu fuerza. Es de ti, Señor, de quien nosotros dependemos. Declaramos que tú eres, Señor, nuestro único recurso. Padre, en el nombre de Jesús, a ti acudiremos, Señor, y creemos que encontraremos el refugio para nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. En esta hora vamos a hablar bajo el tema distanciados. Si nosotros hablamos de distanciados o distanciamiento, realmente es un término que está sonando bastante en los medios de comunicación, un término que tú y yo estamos utilizando constantemente, es algo que estamos buscando, realmente distanciamiento, porque al salir a la calle, aquellas personas que hemos creado conciencia por la necesidad que está imperando en nuestro planeta, porque estamos viviendo una situación que nos está afectando a todos a nivel mundial, y algo que se nos está diciendo es que algo que puede ayudarnos a detener la propagación de este virus que nos está afectando es el distanciamiento. Así que cuando salimos a la calle, solamente por cosas que realmente son necesarias o porque tenemos un trabajo que tenemos que salir, querramos o no, nosotros tratamos de mantener distanciamiento en los centros de trabajo, en los lugares donde vamos a comprar las cosas de necesidad o donde vayamos a hacer diligencias. Así que el distanciamiento, ya aparte de nosotros mencionarlo constantemente, lo estamos practicando, incluso estamos exigiendo este distanciamiento para poder mantenernos sanos y poder proteger también a los demás y proteger a aquellas personas que se han quedado en casita por diferentes circunstancias, y nosotros que nos toca ir a la calle ya como adultos un poco más fuertecitos, entonces tenemos que regresar y no queremos traer ningún tipo de enfermedades a nuestras casas, así que practicamos el distanciamiento. Si hubo un pueblo a través de la historia que supo lo que era distanciamiento, fue precisamente el pueblo de Israel. La palabra de Dios nos enseña que a través de diferentes profetas, Dios hizo un llamado al pueblo de Israel, ya que la actitud que el pueblo de Israel estaba asumiendo, su lejanía hacia Dios, el darle la espalda a Jehová Dios de los ejércitos, el tornarse a la idolatría, el acercarse a aquellas cosas que a Dios no le agradaban, aquellas cosas que estaban escritas en la ley, prohibidas para el pueblo de Israel. Esa práctica que ellos asumieron de todas esas cosas acarreó para el pueblo de Israel grandes dificultades, y uno de los mayores problemas que ellos tuvieron que enfrentar fue la ida en cautiverio, y junto con la ida en cautiverio que Dios había profetizado que a través de 70 largos años ellos estarían lejos en otras tierras, también trajo como consecuencia la destrucción de su amada Jerusalén. Si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras, hablar de Jerusalén para el pueblo de Israel era hablar del centro de sus corazones a nivel religioso. ¿Por qué? Porque allí habitaba
allí estaba el templo y realmente ellos consideraban que en ese lugar era donde Dios había decidido habitar, porque así Dios lo había prometido. Con el paso del tiempo, realmente aún el centro de Jerusalén y la práctica religiosa de Israel se había corrompido. Y todas estas cosas trajeron consigo castigo. Pero la palabra de Dios nos enseña que al ser llevado cautivo, Jerusalén queda destruida. Pero aquellos que habían salido hacia el cautiverio al llegar a Babilonia, dice que se sentaban junto a las aguas de Babilonia. Ellos tenían instrumentos que habían sacado en ese tiempo del cautiverio, pero agarraban sus arpas, un instrumento utilizado para adorar y bendecir a Dios, y lo colgaban en los árboles junto a las aguas en Babilonia. Aquellas personas que los habían llevado cautivos le decían: pero cántenos de esos cánticos que ustedes cantan allá en Jerusalén, nosotros queremos escucharlo. Pero la queja, la tristeza, la aflicción que tenía el pueblo por motivo del distanciamiento de su Jerusalén amada, ellos solamente decían: pero ¿cómo vamos a cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero si nosotros nos olvidásemos de Jerusalén, pierda nuestra diestra su destreza, nuestra lengua se pega a su paladar. Si nosotros no enalteciéramos a Jerusalén, que es un asunto preferente de nuestra alegría. O sea que parte del gozo de Israel era poder ir a Jerusalén. Así que no importa dónde un judío estuviese ubicado en el Medio Oriente, a la hora de celebrar las fiestas, caminaban lo que tenían que caminar y se arriesgaban sin importar si los asaltaban en el camino. Ellos tenían un anhelo, ellos tenían un deseo, ellos iban a seguir una orden. ¿Y cuál era? El de subir a Jerusalén, a adorar, a sacrificar, a llevar sus primicias, a llevar sus ofrendas, a llevar sus diezmos, a presentar holocausto. Oye, era una fiesta tremenda, pero el ser llevado cautivo, este pueblo, un gran remanente, aprendió a adorar, a bendecir el nombre del Señor a pesar del distanciamiento. Encontramos a un Daniel que abría las ventanas del palacio, aquellas que daban hacia donde él podía imaginarse que estaba Jerusalén ubicada, y no cesaba de orar. Oye, la Biblia dice: alzar vuestras manos hacia el santuario y bendecir a Jehová. No importa que ellos estaban en tierras extrañas, eso le dolía, la distancia de su templo, la distancia de los instrumentos sacrificados, entregados a Dios para adorar. Pero ellos seguían entendiendo que aunque Jerusalén era sitio preferente, era algo que le producía gozo, ellos sabían que Jehová, aunque había elegido esa ciudad, estaba con ellos donde quiera que ellos estuvieran. Y en estos tiempos tú y yo nos está tocando vivir un tiempo de distanciamiento, un tiempo donde no estamos asistiendo de continuo como lo hacíamos hace algunos años a nuestros templos. Muchos de nosotros sabíamos congregarnos de lunes a domingo, y aún en pleno 2020 hay congregaciones que vamos al templo casi los 7 días de la semana. Gloria al nombre del Señor. Pero dada esta situación, ustedes saben que hemos mantenido un distanciamiento, pero eso no significa que la presencia de Dios se haya distanciado de nuestras vidas. El Señor está con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Ahora, nosotros vemos aquí el libro de Nehemías. En el caso de Nehemías pasan los años después del cautiverio, y dice que llega a donde Nehemías alguien, un familiar, un conocido, que le vino a contar, y él le preguntó: ¿cómo está mi Jerusalén? Y él le dijo: está destruido, los muros están derribados y gran parte ha sido quemada por el fuego. Gloria a Dios. Cuando Nehemías escucha eso, su corazón se entristece, su corazón se llena de pena. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el gozo de él prácticamente desapareció, su rostro decayó. Se ve que Nehemías era un hombre gozoso, era un hombre alegre, porque el que está en la presencia de Dios de manera continua se mantiene lleno del gozo de Dios. Pero siendo Jerusalén
el preferente asunto de alegría del pueblo y estar ellos distanciados de él. Y cuando pregunta sobre Jerusalén está destruida, realmente dice que era la tristeza en el rostro de Nehemías, que el rey le pregunta y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué decae tu rostro? ¿Por qué te sientes triste? Hoy en día nosotros hemos sentido en nuestros corazones el anhelo de estar en los templos, hemos sentido la necesidad de volver a esos cultos, a los cultos unidos, a participar en campañas, a estar en los retiros, a hablar con nuestros hermanos, a acercarnos a nuestros líderes, a buscar un consejo. Hemos extrañado el abrazo de nuestros hermanos que nos sacudan la mano al finalizar un culto. Gloria a Dios, el hablar con esas personas que son canales de bendición para nuestras vidas en las iglesias. Pero gloria a Jesucristo, a pesar de ello, este distanciamiento nos ha mantenido alejados uno de los otros, pero no debemos de permitir ese alejamiento físico de los demás nos aleje a nosotros de la presencia del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que él le cuenta al rey lo que está pasando con su amada Jerusalén. Y el rey le dice: pero si eso es lo que te está pasando, toma cartas y haz lo que tengas que hacer para reedificar a Jerusalén. Óyeme, tremendo, gloria al nombre del Señor. Y es que cuando nosotros tenemos amor por las cosas de Dios, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos ayuda, gloria a Jesucristo. Algo que muchas veces hemos perdido, esa dedicación a las cosas de Dios, es esa preocupación por la casa de Dios. Hay muchas personas que están anhelando volver a los templos, gloria a Jesucristo, pero cuando estuvieron abiertos, se descuidaban en congregarse, cualquier cosa los detenía en sus casas. Y es que muchas veces Dios permite que nosotros perdamos lo que tengamos, lo que hemos tenido durante mucho tiempo, para nosotros entender y dar valor a aquellas bendiciones que Dios nos da. Hay veces que no nos deteníamos a dar gracias por cada uno de esos saludos, por cada uno de esos abrazos que nos daban en los templos. A veces no sacábamos el rato para agradecer a Dios por ese hermano que se sentaba fijo al lado mío en el templo, gloria a Jesucristo. Y Dios ha permitido que nosotros nos extrañemos unos a los otros. Hay cosas que tú y yo pasábamos desapercibidas dentro del templo, pero en este tiempo de distanciamiento nosotros hemos dicho: wow, pero yo no me había sentado a pensar, gloria a Jesucristo, en tal y tal cosa, cuánto lo extraño, cuánto me hacen falta, gloria a Jesucristo. Y es que realmente Dios nos permite pasar por ciertas situaciones para nosotros agradecer. Pero si tú eres de los que siempre estaban en el templo, que siempre participaba, que cuando los líderes te ocupaban siempre decías: sí, yo puedo, yo quiero, yo voy, yo respaldo, gloria a Dios, que Dios te bendiga, gloria a Jesucristo. Agradecidos de Dios porque Dios nos ha permitido hacer algo por su causa. Pero aquellas personas que tal vez descuidaban el tiempo en que sí pudieron responder al llamado, yo no te digo si tú estás enfermo, a veces por salud nosotros no podemos, aunque nosotros queramos. Tampoco le digo a aquellas personas que por motivo de su trabajo, de su horario, no podían asistir. Pero realmente, gloria a Jesucristo, hay veces que nos descuidábamos. Pero agradecemos a Dios y oramos para que Dios nos dé una segunda oportunidad de nosotros volver a buscar el rostro del Señor en los templos, de nosotros volver a decirle a nuestros líderes: yo quiero salir a predicar, yo quiero respaldar la campaña que van a dar en la esquina. Hay hermanos que están gozándose y están realmente sorprendidos de ver cómo cuando salimos a la calle a predicar, la gente acude, la gente saca la silla, la gente quiere escuchar, pero es algo que pasaba antes del COVID-19, pero habían grupos que nunca sabían salir a la calle, nunca usted los veía en las actividades y están sorprendidos, aleluya, de lo que está pasando. Pero hay hambre, hay necesidad, siempre la ha habido, la hay ahora y la habrá. Gloria al nombre del Señor, la habrá, porque hay alguien que puede saciar esa necesidad y ese es Cristo, y Él está disponible. Y hay un pueblo que estamos dispuestos a seguir compartiendo la palabra y el evangelio de esperanza. Así que la palabra de Dios nos enseña que Nehemías junto a algunos hombres y las cartas que le había dado el rey salen hacia Jerusalén a construir y a reedificar. Él anduvo durante toda
toda una noche en la madrugada chequeando la ciudad a ver qué había que hacer. Y realmente Dios le dio estrategia y le dio sabiduría. En esta hora Dios le ha dado sabiduría y entendimiento a los muchos líderes para poder buscar la manera de que la iglesia se mantenga unida a pesar del distanciamiento físico. O sea que a pesar de que ha habido alguna estrategia, podemos decir, para que nosotros nos distanciemos, realmente Dios ha permitido que nos mantengamos unidos. Este muro que debía de ser construido primeramente antes de comenzar a reconstruir la ciudad, realmente era grande la obra, pero la palabra de Dios nos dice que la obra era grande y era extensa, pero Nehemías junto a sus hombres se ubicaron en diferentes partes de los muros por familia, y cada familia se encargó de reedificar el espacio que le correspondía. Gloria a Dios, no importa el lugar donde nosotros estemos, realmente nosotros tenemos compromiso para con Dios, tenemos compromiso para con nuestras familias, tenemos compromiso para con la obra. Así que no nos tengamos al menos a hacer nada en la casa del Señor. En lo que tú puedas contribuir, vamos a contribuir para nosotros poder avanzar en la obra que es extensa. Asimismo, en la obra de Dios grande y extensa, hay mucho trabajo que hacer a pesar del distanciamiento que existe hoy entre nosotros. Acerquémonos a nuestros líderes, digamos en qué yo puedo cooperar, en qué yo puedo ayudar, en qué yo puedo aportar, a quién tengo que llamar, aunque no lo pueda visitar, con quién puedo compartir la libra de arroz que Dios me ha dado. Gloria en nombre del Señor, que la obra de Dios no se detenga, aunque estemos apartados unos de los otros, nosotros podamos sentir que realmente, aunque físicamente no estemos cerca, espiritualmente, con nuestra mano amiga, con nuestro corazón dispuesto a trabajar en la obra, a reedificar los muros, a levantarlos, a mantenerlos construidos, gloria a Jesucristo, nosotros vamos a cooperar. Dice que los enemigos se levantaron en contra de Nehemías y de sus hombres. Ellos comenzaron a decir, pero ¿será posible que se les volverá a permitir ofrecer sacrificios? Yo creo que en el mundo espiritual de las tinieblas, aleluya, realmente Dios está permitiendo que esto suceda, pero en el mundo de las tinieblas se estarán preguntando, ¿y volverán estos evangélicos a ofrecer sacrificios? Pues nos gozamos y nos alegramos y le damos la gloria al Señor, porque en medio de la cuarentena hemos visto mucho volver a la ayuno, a la oración, al silicio, a tiempo de búsqueda de Dios, a tiempo de lectura bíblica. Gloria en nombre del Señor. Mientras muchos estaban desconectados, este tiempo ha sido útil para volver a ofrecer sacrificios a Dios, porque no depende que nosotros estemos en un templo o no. Nosotros ofrecemos sacrificio donde Dios nos permita estar. La palabra de Dios dice que ellos decían, resucitarán del polvo las piedras que ya han sido quemadas del fuego. Realmente nosotros podemos ver cómo sí, que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque comenzaron a edificar los muros. Ellos decían, esos muros no se edifican. Una zorra es capaz de tumbarlo. Pero realmente el pueblo que estaba trabajando con Nehemías tenía gran ánimo. En esta tarde yo te incentivo a que te fortalezcas, a que le pidas a Dios fortaleza para seguir hacia adelante, a que te anime, a que no te desalientes bajo ninguna circunstancia, que sigas trabajando en la obra, en la causa del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios siguió trabajando y pudieron levantar los muros hasta la mitad de su estatura. Cuando el pueblo enemigo comenzó a ver que no era un relajo, que no era un chiste, gloria a Jesucristo, que el pueblo estaba avanzando y trabajando. El pueblo estaba callado. Nunca pensaron que iban a poder volver a edificar muros. Nunca se imaginaban que las piedras quemadas iban a tomar otra tonalidad. Jamás se imaginaron que se iba a volver a ofrecer sacrificio, pero realmente los enemigos comenzaron a ver que no, que esta gente no estaba jugando y usted y yo no estamos jugando, usted y yo le estamos sirviendo al Cristo vivo, gloria en nombre del Señor. Así que no importa la situación por la cual nosotros podamos estar atravesando, la iglesia de Cristo no está jugando, gloria en nombre del Señor, porque nuestro Cristo no juega. Así que la palabra de Dios dice que este pueblo, mencionando a Sanballat, a Tobías, dice que los árabes, los amonitas,
Y los de Adón, viendo que los muros de Jerusalén estaban reparados y que los portillos se comenzaban a encerrar, realmente esos portillos permitían que los enemigos pudieran entrar fácilmente a Jerusalén, pudieran entrar directamente, pero el pueblo dijo, los portillos se van a cerrar. Y yo creo que este es un tiempo en que Dios está permitiendo que muchos portillos, que por brechas por las cuales el enemigo se colaba en la vida de los creyentes, que se colaba en los hogares de los creyentes, aún dentro de iglesias, realmente Dios está permitiendo que los muros sean reedificados, que las brechas sean cerradas, los portillos sean cerrados por hombres, por mujeres que en estos tiempos se han levantado y han dicho, yo no sé lo que estaba pasando, pero yo me humillo en tu presencia, yo pido perdón en el nombre de Jesús, que han buscado el rostro de Dios de forma, con un corazón sincero, con entrega, gloria a Jesucristo, y Dios está permitiendo que algo poderoso se esté moviendo en su pueblo. Dios nos está preparando para lo que vendrá. Dios está preparando nuestras vidas, nuestros altares. Él está reedificando. Hay muchas piedras que estaban quemadas y Dios en estos tiempos la está reubicando, porque hay sacrificios que volverán, aleluya, a quemarse. Hay holocaustos que volverán a ofrecerse. Hay ofrendas de olor grato que volverán a subir a la presencia de Dios, y es a través de este tiempo que Dios las está preparando. Gloria a Dios, para que cuando llegue lo que ha de venir, nosotros sigamos ofreciendo sacrificios, podamos seguir cantándole a Dios aún en tierra de extraños. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice que esta gente se encolerizaron, conspiraron, dice que planificaron atacar, hacer daño, así como el enemigo, el Señor los reprenda, quiere hacer con la iglesia de Cristo, hacerle daño, pero no importa que se encolerice, no importa que conspire, no importa que se esfuerce para destruir. La palabra de Dios dice que el Señor está con nosotros. Gloria a Dios, estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que tenemos un enemigo, el Señor los reprende, quiere destruirnos, pero tenemos un Dios que edifica con su pueblo. Tenemos un Dios que reedifica con su pueblo. Tenemos un Dios que trae levantamiento, que produce reconstrucciones. Aleluya, que las ruinas las convierte en ciudades habitables. Aleluya. Adoramos al Señor en esta hora. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo entendió lo que estaba pasando, dice que ellos pusieron como si fuera un refuerzo. Dice que ellos pusieron guardas de día y de noche. Y es necesario que nosotros en estos tiempos pongamos guarda. ¿Qué significa velando de día y de noche? La palabra de Dios dice que debemos de velar. Y debemos de velar en ayuno, en oración, en búsqueda del rostro del Señor. No desmayemos, iglesia. La venida de Cristo se acerca. No sabemos lo que vendrá después de esto, pero sí sabemos que si nos mantenemos velando, Dios ha de revelarnos cuando el enemigo, el Señor los reprenda, quiera venir a destruir. Ellos decían, vamos a juntarnos, vamos a matarlo, vamos a entrar de sorpresa, pero gloria a Dios, no les sorprende a los hijos de Dios las obras del enemigo, porque la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del mar. La palabra de Dios dice que ellos planificaron hacer cesar la obra. Y realmente la iglesia de Cristo es una iglesia que ha avanzado durante toda la historia de la humanidad. Se han levantado grandes emperadores en su contra, grandes persecuciones, pero realmente se ha mantenido la iglesia de Cristo avanzando. En los últimos tiempos ha atacado la apostasía y cuantas otras cosas que quieren desbaratar nuestros principios y nuestras columnas bíblicas. Sin embargo, la iglesia mantiene un remanente que de día y de noche se mantiene velando, aleluya, en las murallas donde el enemigo ha querido abrir portillos. Gloria al nombre del Señor. Y Dios está escuchando la oración de mucha gente. Hace años que Dios está escuchando el clamor y Dios está produciendo movimiento. Dios está haciendo cosas grandes, porque hay un pueblo que tiene años gimiendo en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios un poderoso avivamiento, pidiéndole a Dios un volver del pueblo, pidiendo a Dios, aleluya, que nos humillemos de todo corazón para ver la mano de Dios obrando, y algo poderoso se acerca por causa de ese remanente que ha estado orando, que ha estado pidiendo. Gloria en nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa?
los rumores llegaban y le decían entre los judíos que habitaban entre ellos hasta 10 veces, ellos van a venir y van a destruir. Pero Nehemías no se dejó llevar de los rumores. Aleluya, como hoy en día hay muchos rumores, hay muchas noticias, hay mucha gente hablando, pero es que no importa lo que hagan, no importa ni siquiera que nos cierren las iglesias, que nos prohíban de forma definitiva nosotros estar, gloria a Jesucristo, congregándonos en un templo. Nuestra fe no depende de ello. La palabra de Dios nos manda a congregarnos, es un mandato bíblico, pero aún no nos quieran violentar este derecho constitucional de la libertad de culto. Nosotros entendemos que no dependemos de un templo y nada de esto puede agitarnos, ni llenarnos de ansiedad, ni llenarnos de miedo, porque la iglesia de Jesucristo sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Así que no te preocupes por rumores. Gloria al nombre del Señor. Ellos dijeron, Nehemías dijo, vamos a buscar las partes más débiles de los muros. Vamos a comenzar a avanzar en esas áreas. Vamos a pedir que por familias, con sus espadas, con su lanza, con sus arcos, que los jefes, los padres de familia, con sus trabajadores, se conviertan en trabajadores de ese espacio, se conviertan en trabajadores y en centinelas. Así que usted y yo, amado hermano, aún en estos tiempos difíciles, estamos llamados a mantenernos trabajando. No cesemos de trabajar, gloria a Jesucristo, en la obra del Señor, porque aunque no podamos salir como salíamos anteriormente, busquemos otras estrategias para nosotros seguir alcanzando a nuestras familias para Cristo, a nuestro vecindario para Cristo. Usemos lo que está a la mano, gloria a Jesucristo, para seguir avanzando en la predicación del Evangelio. La palabra de Dios nos dice que cuando los enemigos entendieron que Nehemías y sus hombres habían entendido el mar y las trampas que ellos habían planificado para ellos, realmente el consejo de ellos fue desbaratado. Porque cuando la iglesia de Cristo entiende y no ignora las maquinaciones del enemigo y no se deja agitar por aquellos rumores que está escuchando, sino que se enfoca y entiende que lo que tiene que hacer es estar velando, mantenerse en el muro, buscar las partes más bajas para traer un fortalecimiento. Cuando la iglesia entiende que está llamada a obrar, que está llamada a ser atalaya, centinela, gloria a Jesucristo, a pelear cuando sea necesario, aleluya, a trabajar cuando sea necesario, se desbarata el consejo del mal. Cuando el pueblo se une, realmente nada de las obras que el enemigo planifique para destruir la iglesia van a prosperar, porque aunque estemos en distanciamiento, Dios ha de glorificarse. La palabra de Dios nos dice que la mitad de los siervos trabajaba, mientras la otra mitad tomaba arcos, lanzas, corazas, y realmente estaban allí por sus casas alrededor del muro. O sea que mientras unos hacían algo, los otros hacían otra cosa, pero todos en favor de la reconstrucción de Jerusalén. Así que para poder construir a Jerusalén, primero fue necesario levantar los muros alrededor. La palabra de Dios dice que algo más sucedía, y es que como la obra era grande y extensa y todos estaban apartados unos de los otros, lejos unos de los otros, como usted y yo estamos hoy en día, él se había puesto de acuerdo con un hombre que portaba una trompeta, y Nehemías le dijo: vas a estar a mi lado. Y cuando pase cualquier cosa, en cualquier área de los muros, yo necesito que tú toques la trompeta. Aleluya. Poderoso es Dios. Y cuando la gente que estaba trabajando escuchaba sonar una trompeta, ellos decían: algo está pasando en aquel lado del muro. Y realmente ellos salían a defender aquella parte del muro. Mientras unos estaban trabajando y no descuidaban la labor porque no lo podían hacer, porque el enemigo, el Señor los reprenda, estaba en acechanza para entrar y destruir. Había una parte que se quedaba trabajando, una parte que se quedaba ahí como guardas, aleluya, centinela, como gente de guerra, gloria a Jesucristo. Oye, yo te aseguro que si se armaba el juidero, como dicen ahí en la guerra, habían unos que iban a agachar la cabeza y a poner un plo y volvían y la agachaban, pero ponían la otra, aleluya, para no detener la construcción de la muralla. Y realmente la obra era extensa, estaban distanciados, pero esperaban el sonar de la trompeta. Y así nosotros
Amada iglesia, estamos esperando el sonar de la trompeta, no de simplemente cualquier obrero, aleluya, de la obra, sino de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, no ha dejado caer su promesa de que Él dijo que Él volverá. Cristo viene y la trompeta de sonar y el rapto de la iglesia ha de acontecer. Así que no te preocupes por lo que está pasando en esta tierra. Si estamos sintiendo que nos están desacomodando, agradezcámosles a Dios, porque a veces la comodidad nos ha alejado a nosotros de una verdadera presencia de Dios en nuestras vidas. Realmente estamos tan cómodos que Dios ha tenido que comenzar a desacomodarnos y hemos comenzado a sentirnos incómodos en nuestra tierra, incómodos en lo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Muchos de nosotros hemos pensado varias veces antes de reintegrarnos de nuevo a nuestras vidas. Hay unos que lo han hecho por obligación, bendito sea el Señor, y hay otros que están en casita y no quieren salir ni siquiera a congregarse, que nosotros ya tenemos el privilegio que otros países no tienen de poder ir a la iglesia. Así que realmente Dios nos está permitiendo sentirnos incómodos para que nosotros comencemos a anhelar el cielo, para que nosotros comencemos a anhelar el rapto de la iglesia. Oye, tremendo. Así como estaban esta gente alejados los unos de los otros, así mismo estamos hoy en día, pero hay una trompeta que suena. Tal vez esa trompeta que suena es una llamada de alguien diciéndote que tiene una necesidad. Tal vez es el mensaje que alguien te mandó diciendo que fulano de tal o fulana de tal le hace falta tal y tal cosa. Gloria en nombre del Señor. Esa trompeta es ese mensajito, esa llamada, ese darte cuenta de algo que está pasando con uno de tus hermanos. Es una trompeta que nos permite, aunque no podamos resolver al 100% las necesidades de todos los hermanos como las iglesias quisieran, pero realmente nosotros podemos aportar de lo poquito que yo tengo, puedo aportarle a aquella persona que está en necesidad. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que Dios tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios dice que desde que subía el alba hasta que salían las estrellas, trabajaban en la obra sin desmayar. Así que cada uno permanecía durante las noches velando, el día entero trabajando. Trabajaban desde la mañana durante todo el día y al llegar la noche, la madrugada la pasaban velando. Así que por casas y familias, padres de familias y criados se convertían durante la noche en atalayas y serenos. Así que no importa que estemos durante el día, como nosotros pasamos tiempos anteriormente, el día para mí simboliza esos tiempos de gloria, de bendición, de confraternidad que nosotros teníamos. Estos tiempos de noche, de madrugada, donde el enemigo, el Señor los reprenda, acecha. Gloria a Jesucristo, son tiempos en que nosotros, como iglesia, seguimos velando, atentos al sonar de la trompeta. Así que gloria en nombre del Señor. Yo creo que el enemigo ha querido usar estrategias para destruir la iglesia, pero las estrategias realmente Dios las ha permitido, estrategias yo creo que divinas para hacernos volver a la presencia del Señor, humillados de todo corazón. Así que mi querida iglesia, estamos confiados en que en este distanciamiento físico no estamos distanciados de la presencia de Dios y Dios nos ha distanciado de su iglesia. Mientras Dios esté con nosotros, aunque nos falte todo, aunque todo se vaya, Dios es el recurso que nosotros necesitamos. Gloria en nombre del Señor. Yo quiero orar en esta hora, pidiendo a Dios que Dios siga fortaleciéndonos en el nombre de Jesús y que este distanciamiento físico nunca nos distancie de la presencia del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, porque así como tú estuviste con Nehemías y con aquellos hombres que se decidieron a reedificar los muros de Jerusalén, el primer paso para traer una reedificación, te pedimos, Espíritu de Dios, que tú seas fortaleciéndonos en todo tiempo y que entendamos, Padre, que la obra es grande, que la obra es extensa, que aunque estamos distanciados uno de los otros, la trompeta ha de sonar. Haznos sensible al sonar de las necesidades con las cuales, Señor, son afectados muchas personas en estos tiempos y que aquellos recursos con los que tú nos has bendecido, nosotros podamos compartirlas, Espíritu
Espíritu Santo. Ruego por aquellos que pasan por necesidades para que tú, Padre, fortalezca su